Bien, buenas tardes, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Quiero pedirles que vayamos a la Escritura, a la Biblia, en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y nuestra meditación en esta tarde se va a llamar la unidad del Espíritu. Efesios capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, la palabra del Señor dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre para todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El Señor bendiga su palabra. Y como les había dicho, vamos a tratar el tema ahora de la unidad del Espíritu, pero yo quisiera que también nos detengamos un momento a ver unos versículos de una manera bastante breve para que podamos tener ya la idea correcta de lo que significa la unidad en el Espíritu o la unidad del Espíritu. Y esta mañana pues vamos a continuar con ese estudio con la ayuda del Señor. Nosotros ya sabemos que a partir del capítulo 4 viene lo que es la parte práctica de esta epístola. Hemos estado viendo la parte doctrinal en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y ahora en el capítulo 4 la palabra de Dios nos enseña qué es lo que debemos de hacer, cómo es que debemos de practicar todo lo que Pablo ha venido desarrollando, inspirado por el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que que toda epístola pues tiene una aplicación práctica, y el apóstol nos habla de una manera de conducirnos aquí, que va de acuerdo con la vocación con la que nos llamó el Señor Jesucristo, y que es algo que hemos estado viendo en los domingos pasados, donde nos exhorta a la humildad y a la mansedumbre, como el Señor mismo fue manso y humilde, y nos exhorta también a soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor, y que seamos solícitos a que guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Veamos, hermanos, primeramente la exhortación, que nos soportemos con paciencia los unos a los otros en amor. Como ya les dije el domingo pasado, hemos estado viendo nosotros cómo es que es esta exhortación que Dios nos hace para que seamos mansos y humildes. Ahora el Señor nos habla de soportarnos, nos dice que debemos soportarnos, es un mandamiento. Y como creyentes notamos la forma en que el Señor nos habla de todas estas cualidades espirituales puestas en el interior de los suyos. Tenemos que recordar que todo esto que el Señor nos está hablando son ingredientes que Él mismo ha colocado en el corazón de cada uno de los suyos. No cabe ninguna duda de que ellas son como una especie de ingredientes, como ya les he dicho, para que nosotros podamos obedecer el mandamiento de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Los creyentes ahora vemos de que estamos llamados a soportar. Pero esto no es de nosotros, o que necesitemos disponernos en la carne a ser soportadores o soportar a los que nos rodean, a los hermanos, a nuestro prójimo que nos rodea aquí en el templo, sino que esta gracia también es una gracia dada por Dios, como lo son la humildad y la mansedumbre que hemos estado viendo. En esta virtud reconocemos que Cristo es también nuestro ejemplo, y como redimidos de Él creemos que también esta parte de su persona, este atributo de su persona ha sido concedido también para nosotros, no en un mismo grado, pero sí en la misma esencia. La pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿cuánto debo soportar a los hermanos? ¿Cuánto debo soportar a los hermanos? ¿Cuánto me deben ustedes soportar a mí?
¿Y cuánto debo soportarlos yo a ustedes? Hermano, suena muy feo cuando se dice de esa manera. Suena muy rudo. Parece como que uno estuviese hablando ya como cansado de algo. Tener que soportar a alguien. Suena muy feo, pero no es en ese sentido en que nosotros lo podemos entender, no es en el mensaje que nosotros, o la forma de las palabras que usamos en nuestros días, como también vamos a estar viendo nosotros. No creo que ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, sienta en su corazón esas expresiones que yo he dicho, ¿no? Que tengo que soportarlos. No, eso no es cristiano, es diferente el mandamiento. Y nuestro ejemplo de cómo debemos soportar es precisamente el Señor. El Señor. El Señor no nos manda a nosotros nada que Él no ha hecho. El Señor tiene esas virtudes, esos atributos en su persona y son comunicados a nosotros no de una forma completa, en grado, o sea, al 100%, pero sí en esencia. Nosotros tenemos rasgos de la personalidad de Dios en cada uno de nosotros. Por ejemplo, Dios es santo, pero nosotros también somos santos. No somos santos en la perfección divina, infinitamente como lo es Dios, pero sí somos santos en esencia, porque Él nos llama santos por medio de su palabra. Y ahora Él nos llama también a que soportemos. ¿Qué significa soportar? Cristo es nuestro ejemplo de cómo es que Él soporta. El Salmo 86:5. El Salmo 86:5 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. El Salmo 103, versículo 8, dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. También en Romanos, en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 4, dice la Escritura: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Podemos seguir citando mucha escritura, hermano, donde nosotros vamos a encontrar este concepto de longanimidad, este concepto de soportar. Y nosotros podemos ver que el Señor nos soportó por mucho tiempo a nosotros. Tuvo longanimidad para nosotros. Y ahora Él dice que también los unos a los otros debemos aprender a soportarnos como Él también nos ha soportado a nosotros. Dice la Escritura: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, en amor. Pero también debemos soportarnos los unos a los otros en verdad. En verdad. Si no es en verdad, no podemos alcanzar la unidad del Espíritu Santo. Un soportar en verdad es la actitud que no tuvo Absalón, el hijo del rey David. Cuando hablamos de soportar, y vamos a ver un poco más adelante qué cosa es lo que significa en el diccionario bíblico, pero a veces por medio de los ejemplos podemos también comprender el significado de las palabras. Yo quisiera que vayamos a 2 de Samuel, capítulo 13, versículos 20 al 23, para que podamos ver qué cosa no es soportar en amor o soportar sin verdad. 2 de Samuel, capítulo 13, versículos 20 al 23, y la palabra del Señor dice: y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar, su hermana.
Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Hermanos, ¿por qué es que este relato es lo opuesto a soportar en verdad? Usted se da cuenta aquí el contexto que la Escritura nos enseña en 2 de Samuel 13. La Escritura nos dice de que Amnón abusó de su hermana Tamar. Él abusó de su hermana Tamar, la engañó, la tomó por la fuerza. Él la violó a su hermana y después la despreció mucho a ella. Y Absalón, nosotros vemos aquí en este pasaje de que él recibe a su hermana. Y también esta palabra nos enseña que Absalón tenía algo contra su hermano. Absalón no le había perdonado. Absalón no tenía misericordia para Amnón. Pero el asunto es el tiempo en que nosotros vemos que la Escritura nos enseña que Absalón tuvo rencor y deseo de venganza contra su hermano. Absalón había guardado el rencor en su corazón durante 2 años. Eso es lo que dice. Por eso es que el versículo 23 dice: aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Absalón está haciendo esto para llevar a cabo la venganza que tenía contra su hermano Amnón. 2 años viviendo con rencor, planeando venganza contra su hermano. Y nadie sabía esto, solamente él. Solamente él. No estamos diciendo que Amnón no merecía castigo, claro que lo merecía. Su padre, el rey David, debía haber hecho justicia allí contra su propio hijo, pero no lo hizo. Y esto nos enseña a nosotros, como yo les decía, lo difícil que es perdonar. Y esa dificultad para perdonar, hermanos, tiene que ver con la unidad en el espíritu, en amor. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando ahora? Soportar no significa, ¿qué voy a hacer? Tengo que soportarlo. Esa es la forma coloquial con la que nosotros utilizamos esta palabra soportar. Pero la Biblia no dice que ese sea el significado. Y yo les voy a traer ahora qué es lo que significa nuestra palabra soportar. Viene del griego macrotumia, que según el diccionario Barclay significa lo siguiente. Y comienzo la cita. Describen la actitud que un hombre debe tener para con su prójimo. Este es el uso típicamente neotestamentario de la palabra. Crisóstomo definió macrotumia como el espíritu que podría vengarse si quisiera, pero que finalmente rehúsa hacerlo. Lightfoot la explicó como el espíritu que nunca taliona. Ahora bien, esto es lo opuesto a la virtud griega. La gran virtud griega era megalopsukia, que Aristóteles definió como la renuncia a tolerar cualquier insulto o injuria. Para el griego, el hombre grande era el que hacía lo indecible por vengarse. Para un cristiano, el hombre grande es el que, aun cuando puede vengarse, rehúsa a hacerlo. Eso es lo que significa soportar. Y es una definición bastante larga. Sin esta longanimidad no podemos tener unidad, como nosotros vamos a ver enseguida. Entonces nosotros comenzamos a ver todos estos ingredientes, como yo les decía, que la Escritura nos dice que debemos tener en nuestras actitudes, en nuestros corazones. ¿Para qué? Para poder tener o guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4, versículo 3, y ahora sí vamos a entrar luego de esta introducción a lo que significa guardar la unidad del Espíritu. La palabra del Señor dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estamos llamados a esforzarnos, hermanos, a procurar la unidad y una armonía cristiana los unos con los otros. Para comenzar, no puede haber unidad donde todos no sean humildes, o donde todos no sean mansos, o donde todos no estemos dispuestos a soportarnos.
a soportarnos en el término bíblico de la palabra. La humildad y la mansedumbre, ¿qué es lo que promueven? Promueven unidad, mientras que la intemperancia, la ira y el amor propio promueven disputas y altercados. Y eso es algo que es lógico, ¿verdad? Es lógico. La intemperancia, ¿qué es? Si somos intemperantes, ¿vamos a estar unidos? Si somos rencorosos, ¿vamos a estar unidos? Si somos vanagloriosos, ¿vamos a estar unidos? No vamos a estar unidos, hermanos. Y no vamos a alcanzar esa unidad para poder llevar a cabo las tareas, los deberes que como iglesia estamos llamados a hacer. No vamos a hacerlo. No lo vamos a poder hacer. Pero también esta unidad debe tener sus fundamentos o bases, y no se trata de estar unidos por estar unidos, sino que debemos estar unidos en una misma fe, en una misma manera de vivir la vida cristiana y en unas mismas opiniones. Todo eso lo vamos a ver nosotros ahora. Veamos unos pasajes concordantes con la doctrina de la unidad. Vamos a abrir Filipenses capítulo 2, versículos 1 y 2. Filipenses capítulo 2, versículos 1 y 2. Yo voy a leer primero de Reina Valera 60, pero el versículo 2 lo voy a leer nuevamente, pero de la versión Palabra de Dios para Todos. Y este es un pasaje que es concordante con la unidad. Filipenses 2, los dos primeros versículos dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El versículo 2 en Palabra de Dios para Todos dice: entonces voy a pedirles algo que me haría completamente feliz. Tengan la misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas. Qué tremendo, hermanos. Cuando nosotros comenzamos a ver cómo la Escritura nos enseña cómo es que debe ser la unidad cristiana, la unidad de los hermanos en una iglesia local. También en Filipenses, ahora en el capítulo 3, versículos 15 y 16. Voy a leer primero de Reina Valera 60 y después de la Biblia de las Américas. Dice la palabra de Dios: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y la Biblia de las Américas lo dice así: así que todos los que somos perfectos, está hablando aquí de cristianos, tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Que sigamos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. ¿Y qué es lo que estos versículos nos enseñan? Si es que los juntamos todos. Estos versículos nos dicen que la unidad implica que debemos tener una misma manera de pensar. Debemos tener el mismo amor los unos por los otros. Podemos pensar igual, pero no amarnos. ¿Usted se da cuenta? O sea, vemos que la Escritura nos dice: tienes que pensar igual, tienes que amarse todos. Ok, pensamos igual, tenemos la misma enseñanza, la misma doctrina, pero no nos amamos. Eso es un problema. Dice que debemos también tener las mismas metas, los mismos objetivos y esforzarnos juntos por alcanzar esas metas, no de manera individual. Y sobre todo esa unidad debe ser siguiendo una misma regla de vida y fe. Eso es lo que enseña la Escritura, seguir una misma norma de vida, una misma regla de vida y fe. Hermanos, cuán diferente es la unidad por la que en nuestros días se pelea hoy. Una unidad sin doctrina. Una unidad
donde las personas no tienen las mismas metas. Una unidad sin tener una misma regla de fe y de vida. La Escritura manda esa clase de unidad. No manda esa clase de unidad. Nosotros lo que debemos hacer es procurar seguir y conseguir esa unidad en el poder del Espíritu Santo, considerando todos los elementos que la Escritura nos enseña. Considerando también todos los ingredientes espirituales que cada uno de nosotros debe guardar en su corazón. Porque si no tenemos esos ingredientes, hermanos, no vamos a alcanzar la unidad que el Señor nos manda por medio de su palabra. ¿A dónde puede llevar una unidad sin estos requisitos bíblicos? ¿A dónde puede llevar una unidad donde no existe la misma doctrina? ¿A dónde puede llevar una unidad donde no hay un mismo estilo de vida, una misma fe? ¿A dónde puede llevarnos? Hermanos, nos conduciría a una unidad en pecado. Porque ello implicaría tener que estar unidos en error doctrinal. Sería pecado porque tendríamos que estar unidos aunque nuestras metas sean distintas. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Amós 3:3. Sería una iniquidad porque tendríamos que estar unidos con quienes tienen un estilo de vida que en nuestro entender Dios desaprueba. No puede ser esa clase de unidad, una unidad bíblica. No debemos poner una misma yunta entre asno y buey, dice la Escritura. Y otra vez, ¿qué acuerdo tiene Cristo con Belial? Hermanos, no entiendo cómo pueden tratar de convencer a los hermanos a tener una unidad con quienes tienen una norma de vida, diferentes deseos, diferentes pensamientos. No puede haber una unidad allí dentro de la iglesia local, pero tampoco fuera de ella. Aunque esta unidad sea toda luz insensata y no bíblica, la gran mayoría está peleando por esa clase de unidad, una unidad ecuménica. Hay un versículo, hermano, que yo creo que debemos traer a consideración y que está muy relacionado con la doctrina de la unidad. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Tiene que ver con nuestro tema. Mire cómo dice la Escritura, ¿no? Nosotros hemos estado hablando de mansedumbre, hemos estado hablando de humildad, hemos estado hablando de soportarnos, hemos estado hablando de vivir en paz, en armonía. Aquí, mire cómo dice la Escritura en Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí encontramos, hermanos, dos palabras que resaltan a nuestra vista y que se encuentran intrínsecamente ligadas. ¿Cuáles son esas dos palabras? Paz y santidad. Paz y santidad. ¿Y qué nos enseña esto? Que no puede haber paz cuando no está acompañada de la santidad y pureza de vida. No puede haber paz. Cuando no se camina en rectitud y en justicia, no puede haber paz. Y donde no hay paz, no puede haber unidad. Es decir, donde no hay pureza ni santidad, no puede existir unidad. Y en todo caso, si es que hay una unidad, es una unidad diabólica. No es una unidad santa. No es una unidad a la cual Dios nos está llamando. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Se da cuenta usted, hermanos? Cómo la unidad está relacionada con la pureza del caminar de los creyentes. Pero en nuestros días existe un esfuerzo por romper esta regla que nosotros encontramos en las Escrituras. Hay un esfuerzo por unir al profesante que bebe licor con el creyente abstemio. Se pretende unir al profesante que está preso del mundo caído con el cristiano que se aparta de lo vil y de lo profano. Hay un esfuerzo por unir al profesante que adora mundanamente con el creyente que adora bíblicamente. En nuestros días se procura una unidad a costa de destruir el discernimiento y la conciencia, porque eso es lo que tiene que haber.
Usted tiene que romper el discernimiento, tiene que romper su conciencia, y usted que camina en santidad debe unirse con aquel que camina en inmundicia. ¿Cómo puede ser eso? Más que destruyendo la conciencia de una persona, haciéndola insensible al pecado, que pueda convivir y compartir toda eso que es aberrante delante de Dios. Esa es la unidad del diablo, hermanos. Esa es una unidad que destruye al creyente. Es una unidad que trae pérdida a la vida espiritual de cada persona, aún dentro de la iglesia local. Por eso es que nosotros, hermanos, hacemos mucho énfasis en una membresía regenerada. Una membresía con personas que han sido rescatadas de Dios, han roto con el mundo, han roto con el pecado. Están separados de todas esas iniquidades. Es cierto, no somos perfectos, pero nos animamos unos a otros. Nos animamos en la palabra del Señor. Nos esforzamos en la pureza. Nos esforzamos en la santidad. ¿Y qué conseguimos con eso? Paz. Y a través de esa paz, la unidad. Como creyentes debemos tener una actitud que sea dispuesta a la unidad. Eso es lo que dice la palabra. Debemos tener una actitud dispuesta a que estemos unidos nosotros. Y ello implica, hermanos, tener deseos pacíficos o afectos dirigidos hacia la paz en la iglesia local. En ese sentido, nuestra primera tarea es no dar ocasión para que la paz sea quebrantada por cosas que son indiferentes o cosas que no tienen que ver con la moral. Adiáfora se llama eso. No sé si ustedes han escuchado antes esa palabra, adiáfora. ¿Cómo es que nosotros, la adiáfora significa algo que es indiferente, que no tiene, moralmente es neutral. Moralmente es neutral. Vamos a abrir 1 Corintios 8:13. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo es que podemos nosotros tener ese espíritu que promueva la paz entre nosotros? ¿Cómo? Muy bien, primero es no dar ocasión para que la paz sea quebrantada por cosas que no tienen peso moral. Y aquí en 1 Corintios 8:13 dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. En cuestiones de comida, hermanos, nosotros muchas veces nos vamos a encontrar con hermanos, no sé si hasta ahora les ha tocado a ustedes, que nos preguntan: ¿podemos comer relleno? ¿Podemos comer carne de cerdo? Hay personas que llegan a la fe y ellos piensan de que comer carne de cerdo es pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Comer carne de cerdo delante de ellos? Nosotros que sabemos que todo lo que comemos con acción de gracia es limpiado por el Señor. No, ¿verdad? Como el hermano, en estas cosas que no tienen que ver con la moral, que son adiáfora, él tiene un problema. Nosotros no podemos ser piedra de tropiezo comiendo relleno o comiendo sangre o comiendo cerdo delante de él, porque eso va a golpear su conciencia. Hasta que él madure, nosotros tenemos que tener una actitud diferente con él. Con el débil en la fe, nosotros tenemos que soportarle. Tenemos que ir ayudándole a que vaya creciendo y supere esa debilidad. Un creyente no va a ser débil toda la vida. Va a haber un momento en que va a madurar y va a comprender de que comer carne de cerdo no es pecado. Pero en sus inicios sí es distinto. Entonces nosotros, para promover la unidad, hermanos, debemos de considerar esto. En estas cosas que no tienen que ver con la moral, nosotros debemos ayudar al hermano, tenemos que ser tolerantes con él. Hace poco estaba conversando también con los hermanos afuera, y precisamente acerca de las cosas que tienen que ver con la moral. Ahora, por ejemplo, se dice, ¿no?, de que fumar no tiene que ver con la moral. Que una persona puede fumar y mientras fuma pues no está pecando. Siempre y cuando no sea que a la otra persona la haga fumar de manera pasiva. Hermanos, pero sí tiene que ver con la moral eso. Sí tiene que ver con la moral. Si no tuviese que ver con la moral, el Señor no nos diría por mandamiento de que debemos cuidar este cuerpo que es la morada del Espíritu Santo.
Ese es el principio para muchas cosas. Ese es el principio para dejar de beber, porque el alcohol mata las neuronas, hace daño a los órganos internos. El fumar produce cáncer de pulmón, la ciencia ahora así lo ha demostrado. Produce aborto en las mujeres que están embarazadas, produce asesinato. Entonces, hermanos, ¿tiene que ver eso con la moral? Por supuesto que sí, porque la ley lo prohíbe. El Señor, por medio de su mandamiento, nos dice: no hagas esto. Y si eso es ofensivo para Dios, es porque tiene que ver con la moral. Entonces hay que saber hacer una distinción en lo que es una adiáfora verdadera o en algo que es neutral moralmente hablando. Aquí nosotros en este versículo de 1 de Corintios 8:13 vemos la disposición individual de sacrificio para no ser ocasión de tropiezo para el hermano. Y en esta parte, hermanos, resulta oportuno también traer otro pasaje de las Escrituras que está relacionado con el no poner tropiezo al hermano. Y está ahí también en 1 de Corintios 13, capítulo 13, versículos del 4 al 6. Y esta vez el motivo para no dar tropiezo al hermano es el amor. Mire cómo dice la Escritura. 1 Corintios 13, versículos 4 al 6. Dice: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. ¿Qué dice ahí? No busca lo suyo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Hermanos, el amor no busca lo suyo, no busca. En el caso, si es que aplicamos nosotros este pasaje del amor a 1 de Corintios 8:3, nosotros, si es que no tuviésemos amor por el hermano, pensaríamos en nuestro corazón, en nuestro interior: pues vaya, yo tengo muchas ganas de comerme una chuletita de cerdo. Si esto le parece pecado a él, pues él ya verá. Eso es demostrar falta de amor al hermano. Nosotros no buscamos lo nuestro, sino buscamos el de él, el que sea mejor para él. Entonces significa de que yo tengo que morir a mí. Tengo que renunciar a mi gusto para que el hermano no se pierda, para que su conciencia no sea golpeada. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros perseguir esa paz? Hay muchas formas de perseguir esa paz que nos va a llevar a la unidad. Debemos aprender, por ejemplo, a conversar entre nosotros. Y eso es algo que muchas veces tenemos que ir recordándonos siempre. Vamos a abrir Proverbios, capítulo 15, versículo 1. ¿Cómo perseguimos esa paz? Aprendiendo a conversar entre nosotros. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta aplaca la ira. Usted se da cuenta, hermanos, a veces se habla del poder de la palabra, ¿no? Pero se habla del poder de la palabra de una manera diferente. Las personas, por ejemplo, dicen: todo lo que tú digas te va a ser hecho. Eso es un error. Eso es un error. Porque la única persona que tiene poder en la palabra, ¿quién es? Es Dios. Dios dijo: hágase la luz, y la luz fue. Nosotros podemos decir ahora: hágase de noche, y el sol va a seguir brillando. Sin embargo, la palabra, hermanos, verdaderamente es una manera en que nosotros podemos perseguir la paz. La forma como nos tratamos nosotros mismos. Es verdad, a veces hay ciertas cosas que están adheridas a nuestra persona. Tantos años hemos vivido en el mundo. Y yo imagino quizás a una persona que es alguien que ha hecho toda su vida una carrera militar, y termina el Señor rescatándolo ya luego de 30 años de servicio. Seguramente que su forma de hablar nos va a tratar como soldados. Pero tenemos que enseñarle al hermano
a hablar suavemente. Por eso fíjese Colosenses 4:6, mire cómo dice. Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Tenemos que enseñar al hermano cómo es que debe ser la manera de conversar los unos con los otros, de una manera respetuosa, de una manera amorosa, de una forma amable. Es ahí cuando nosotros actuamos así, estamos obedeciendo a Dios cuando nos dice que debemos procurar el vínculo de la paz, la unidad. Muy bien. También otra forma es aprendiendo a pasar las ofensas y las heridas siguiendo el consejo del apóstol Santiago. Vamos a abrir Santiago. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículos 13 y 18. Fíjense cómo nos enseña la Escritura acerca de la unidad. Qué bello pasaje. Santiago 3, 13 al 18 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna y llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, cuando no se pasan las ofensas y las heridas, nosotros vemos que la Escritura lo compara como una sabiduría terrenal, animal y diabólica, y la compara con la sabiduría celestial, que es completamente opuesta. Es completamente opuesta. Por eso es que nosotros, hermanos, debemos ser vigilantes en nuestras actitudes, de tal manera que nosotros no seamos originadores de contiendas. No debemos originar contiendas. Mire, el proverbio, vamos a leer Proverbios 17, versículo 14. Proverbios 17, 14. Y dice la palabra del Señor: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Hermanos, ¿qué significa este pasaje? El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Hermanos, esta es la figura de quien hace una grieta en un gran reservorio de agua. Ustedes no sé si han tenido la oportunidad de ver algunas, acá no sé si tenemos, creo que en el Mantaro hay un reservorio de agua, no estoy seguro. Pero ustedes han visto de repente en las fotografías esos diques que contienen agua. ¿Nunca han visto? Imagínense ustedes hacerle una grieta a un dique, ¿no? O cuando ocurrió en el huracán Katrina, allá en esta ciudad en los Estados Unidos, y el huracán hizo de que el reservorio se rompiera y todo el agua inundó pues esa ciudad, ¿no? Eso es lo que se refiere esto. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, es como que comienza a hacer una rajadura en el dique, en el reservorio de agua. ¿Qué es lo que va a pasar después? Van a tener consecuencias fatales. Consecuencias fatales. Por eso es que nosotros debemos de ser vigilantes en nuestras actitudes, vigilantes en nuestra manera de conversar unos con otros. Nuestra conversación debe de buscar la unidad, la concordia, el amor,
No hacerlo hipócritamente, porque también podemos venir, sonreírnos, abrazarnos, pero en nuestro corazón guardar algo contra el hermano, contra la hermana. Eso es pecado, hermanos. Y es un pecado muy grande. ¿Ese pecado cómo se llama? Hipocresía. Y Dios también aborrece esto. ¿Cómo es que debemos nosotros de guardar la unidad en el Espíritu? Debemos de ser vigilantes con nuestras actitudes. Debemos buscar siempre la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida por encima de la influencia de los rastros de carne que todavía tenemos. Esa es la manera, no hay otra forma de conseguir la unidad del Espíritu. Y todo depende de nosotros en algún sentido. En cuanto seamos sometidos a la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. En cuanto morimos a nosotros mismos, vamos a conseguir nosotros la unidad del Espíritu. Luego tenemos también ahí en el capítulo 4, versículos 4 y 6 de la carta a los Efesios que estamos viendo, que dice la Escritura: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, en estos versículos finales nosotros encontramos 7 unos, 7 veces uno. Dice: un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Esos son los 7 unos. Un cuerpo. Un cuerpo. Representa la idea que solamente existe, hermanos, una sola iglesia donde Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Donde Él mismo es el que la sustenta, la sostiene y la alimenta. No hay dos pueblos diferentes con dos propósitos diferentes. La iglesia del Señor es una sola. Es esa iglesia por la cual Cristo fue al Calvario a morir para redimir a su iglesia. Un espíritu. Es un solo Espíritu Santo quien aplica a la iglesia los beneficios de la muerte de Cristo y que mora en cada creyente obrando santificación, obrando mortificación, transformando al redimido a la imagen de su Salvador. Una misma esperanza. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la única esperanza que tenemos en común todos nosotros? ¿Cuál es la gloria en el cielo? Esa es nuestra esperanza, junto con los demás santos que también pertenecen a la iglesia, los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento, quienes son miembros del pacto de gracia o del nuevo pacto. Un Señor, Jesucristo, quien tiene suprema autoridad sobre todo y sobre todos. Una fe. Y aquí, hermanos, no habla de un cuerpo doctrinal, sino habla de una fe por la cual todos entran en pacto con Dios. La misma fe que es el instrumento para la salvación del escogido. Habla de la salvación por fe, más que por fe, sola fide. Un bautismo. Solamente hay un bautismo ordenado por Cristo, y este es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cual simboliza, ¿qué cosa? El lavamiento de la regeneración, y por la cual se admite a la persona dentro de la iglesia visible. También dice: un Dios y Padre a quien tenemos entrada libre por los méritos de Cristo, a quien hemos visto con los ojos de la fe y le adoramos conforme su majestad y santidad. Hermanos, este pasaje, fíjense, concordante con lo que hemos venido revisando nosotros en el Evangelio de Lucas, habla de la unidad. Habla de la unidad. La unidad de la iglesia local, buscando con toda humildad, toda mansedumbre y paciencia la paz entre todos los que aquí venimos a adorar y servir al Señor. Nosotros, gracias a Cristo, tenemos muchos planes en nuestros corazones. Tenemos proyectos espirituales para esta iglesia.
gracias al Señor, y yo se los confieso, yo me siento muy contento de que la iglesia siempre esté buscando participar en cosas, la iglesia esté animándome, empujándome, pastor, vamos a compartir el evangelio, pastor, vamos acá, pastor, hagamos esto. Es una iglesia que quiere trabajar, pero hermanos, para trabajar bien debemos estar unidos. Para poder llevar a cabo estos proyectos que hemos comenzado a orar, debe haber unidad, todos y todos, todos con todos. Tenemos que aprender a vivir la vida cristiana de la forma como es que Cristo lo hace o nos enseña por medio de este pasaje que hemos leído. ¿Queremos hacer bien las cosas para Dios? ¿Queremos de verdad, de corazón? Hermanos, tenemos que estar unidos. Tenemos que aprender a ser uno. Y cuando nosotros seamos uno, créanme de que aunque seamos pocos o seamos muchos, el Señor va a obrar por medio de nosotros, de esta iglesia. Vamos a ser fuertes, vamos a ser fuertes, como yo les digo. Por eso es que yo veo mucha profundidad y mucha importancia cuando nosotros hablamos del tema de la unidad. No una unidad de cualquier cosa, hermanos, no una unidad por estar unidos. Tenemos que estar verdaderamente juntados conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña. Tener las mismas metas, servir al Señor, dar lo más, lo mejor de nosotros, consagrar nuestras vidas a Dios. Y el que anda con nosotros a nuestro lado y que tiene ese mismo sentir, créanme que vamos a ser de mucha bendición para mucho pueblo aquí en la tierra. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, por todo lo que tú nos enseñas por medio de ella, Señor, acerca de la unidad. Oh bendito Señor, ayúdanos a estar siempre unidos, Señor, en una misma mente, en un mismo corazón. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia perdonadora, una iglesia humilde, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que sea mansa, Señor Santo. Quita de nosotros, Señor, quita de nosotros cualquier cosa que pueda estorbar nuestros corazones a procurar esa unidad, la que tú nos ordenas, Señor. Solamente así vamos a poder llevar a cabo, Señor, todo lo que tú nos mandas y todo lo que nosotros queremos hacer y que tú pones en nuestros corazones. Bendice este mensaje, Señor, que sea guardado en nuestros corazones y que meditemos también hoy y más adelante en él. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.